Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de debate de Telealama. Estamos en lo que se denomina la Semana de la Mujer, con motivo de la celebración del día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y está con nosotros Nani Navarro, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alhama. Nani, a estas alturas de la película hay que seguir reivindicando, recordando esta fecha. Pues sí, debemos seguir reivindicando y recordando esta fecha que en un principio no se tendría por qué estar reivindicando, nunca se tendría que haber reivindicado, pero a la altura que nos encontramos y en este siglo en el que estamos viviendo, sigue habiendo una gran desigualdad, por lo tanto debemos de seguir reivindicando y dirigiéndonos a ese camino para conseguir esa igualdad. Muy bien, pues vamos a analizar la situación y conocer un poco más cuáles son esas medidas que se pueden tomar desde todos los ámbitos de la sociedad para encaminarnos un poco más hacia esa igualdad. Pues para hablar y tomar conciencia de ello están esta noche con nosotros José Alfonso Doctoral, el oficial jefe de la Policía Local de Alhama. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Está también con nosotros Paco Panalés, que él es trabajador social y cooperador en la elaboración del Plan de Igualdad Municipal. Buenas noches, Hola, Paco. buenas noches. Bienvenido. También está con nosotros Pilar Fernández, que ya es integradora social, experta en igualdad y cooperación al desarrollo por la UNED. Buenas noches, bienvenida, Pilar. Buenas noches. Y también Santiago Fernández, que él es trabajador social y terapeuta formado en perspectiva integral de género. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues como ven, nos hemos rodeado de un equipo multidisciplinar para hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa. Nani, para conseguir que una sociedad llegue a una igualdad plena, debe haber también una administración comprometida que tome la iniciativa para cambiar las cosas, no solo la acción civil de la calle, que también, pero sí las administraciones toman las medidas necesarias. Bueno, en principio voy a poner un poco, enmarcar un poco el por qué estamos aquí y por qué se ha decidido que sea este encuentro en este programa. Se ha decidido por segunda vez ya consecutiva enmarcar este debate o esta tertulia en este programa porque consideramos que es un espacio en el que podemos transmitir todos aquellos valores, todas aquellas definiciones y todo aquello que queremos conseguir un poco darle definición a estos términos que se están utilizando continuamente ahora mismo en el ámbito de la igualdad. Este programa es una actuación más dentro del marco de lo que comprende la programación que tenemos para el día 8 de marzo. Este año se ha trabajado muchísimo en que este programa sea un programa, formativo, informativo, pedagógico, en el que se pongan sobre la mesa definiciones que se utilizan en el día a día continuo, como puede ser patriarcado, machismo, feminismo, empoderamiento y muchos términos que a día de hoy se utilizan y a veces cuando los escuchamos nos dan un poco de grima o nos transmite una cierta reticencia. Estos términos mal utilizados pueden tener estas connotaciones y debemos de aclarar y de entender qué camino es el que lleva la igualdad realmente. La igualdad entendida desde la concejalía o desde el ámbito general no es el posicionamiento de la mujer sobre el hombre, al contrario, en nuestra Constitución ya nos enmarca en el artículo 14 que somos ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y esto es algo que viene en nosotros mismos, o sea, nacemos con ese pleno derecho de ser iguales. A esta altura esa igualdad no es real ni efectiva, por lo tanto creo que debemos de trabajar en este campo y dirigirnos hacia esa igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer. Esta noche me rodeo de un equipo, como tú has dicho, un equipo humano, un equipo que día a día está trabajando en este ámbito y ellos serán los que realmente nos expliquen todos estos matices y todas estas connotaciones que conlleva pues cualquiera de las definiciones o de esas palabras, esos términos que se utilizan muy a diario. Muy bien. Pues vamos a pasar a preguntarle, por ejemplo, empezamos con José Alfonso, el oficial.
Quería preguntarle, desde la llegada de la democracia, la incorporación de la mujer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, como decía Nani, el antes y el después de la Constitución, bueno, pues la incorporación de la mujer a los cuerpos y fuerzas de seguridad se ha ido viendo tímidamente. Usted viene de estar años trabajando en una ciudad como Madrid, donde tuvo la primera ciudad, la primera mujer policía en la calle. Hace unos meses que se ha hecho cargo de la jefatura y se perciben cambios ya en el funcionamiento del cuerpo en Alhama. En cuanto al tema de la igualdad, ¿cómo la vive? Y cuéntenos si tiene algún proyecto para poner en marcha a este respecto. En primer lugar, buenas noches de nuevo, y en relación, pues yo cuando se me planteó la materia a tratar, pues yo llevo escasos meses aquí y al final hablaré un poco de la situación de Alhama, que he de destacar desde el primer momento que un municipio como Alhama, la primera mujer que formó parte del cuerpo de Alhama, data del año 1983, es decir, que Alhama es uno de los municipios pioneros en la región en contar con la figura de la mujer. Actualmente tenemos a dos mujeres, a la señora Mercedes y a la señora Ana, con nosotros en la plantilla, y pues bien, es decir, eso ya dice mucho de la visión policial que se tenía desde entonces en Alhama. Yo hablaré sobre todo de mi trayectoria profesional en Madrid, que es cierto que en el colectivo de policía local pues la figura de la mujer pues ocupa un papel pequeño dentro de todo el volumen de efectivos que son los hombres, pero que poco a poco se va equilibrando esa situación, porque cada vez más son las mujeres que tienen inquietudes por acceder a la policía y que son totalmente válidas. Yo traía en primer lugar, para hablar de ello, una noticia que, recopilando información, hace unos meses, salió una noticia de la Policía Municipal de Madrid, a la que yo pertenezco, y decía que la primera mujer subinspectora en Policía Municipal decía: ascender es muy difícil, hay micromachismos. Pues yo creo que esos micromachismos todavía hoy en día existen en algunos casos, cada vez menos en los cuerpos a los que nos estamos refiriendo, pero todavía existen. Y enlazando con esos micromachismos, pues me gustaría hablar sobre todo de algunas vivencias o algunas intervenciones en las que yo he palpado que sí, que existen esos micromachismos, pero que al final se han salvado o al final reconfortan ver que la sociedad está trabajando en ello y que cambia la visión. Me gustaría destacar al principio también dos frases que he extraído de diversas lecturas que me parecen que pueden relacionar mucho las vivencias que voy a contar. Una de ellas es de Golda Meir, que fue la primera ministra de Israel, nacida en el 98, y decía: no puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres, sin embargo, sí puedo decir sin duda que no son peor. Pues yo en relación a esa frase estoy totalmente de acuerdo con ello, porque hay que hablar de la figura de la mujer como una figura necesaria. ¿Y necesaria por qué? Pues le pongo un ejemplo. Hace escasa una semana o 2 semanas, en Alhama se produjo la detención de 2 varones y 2 mujeres por un presunto delito de robo. Pues la situación que se nos dio una vez localizamos el vehículo e identificamos a los conductores, pues una de las fases es, por seguridad, la del cacheo y registro. Pues bien, hacia una mujer, un hombre no está habilitado para registrarle y cachearle, pues operativamente era necesario en ese momento la figura de la mujer. ¿Qué tuvimos que hacer para salvar ese impedimento? Pues tuvimos que pedir la colaboración de una compañera de Guardia Civil para venir a hacer ese trámite. Es decir, que dentro de esa visión la figura de la mujer es necesaria, pero no solamente necesaria, es que es imprescindible en el cuerpo policial y en la visión policial de hoy en día. Hablo también un poco ya ahora de las experiencias, pues hablo de mi experiencia en Madrid, un caso puntual en relación les hablo de tú a los telespectadores. Sí. Bueno, pues yo siendo policía, en Madrid se solicitan cursos, y uno de los cursos que se habilitaban, porque hay unidades especiales, es el de conducción de motocicletas de gran cilindrada, que hacen las escoltas de los jugadores del Madrid, las escoltas del Rey, dentro del casco urbano. Pues esa solicitud la registré, yo presento mi solicitud para acceder al curso, y cuando llegamos a la realización del curso, pues dentro de los componentes que lo formábamos ese curso, había una mujer. Y esa mujer, pues claro, lo primero eran las clases teóricas. Bueno, ya en una de las clases teóricas, que eran pocos días, pues algún compañero, yo creo que tampoco acertadamente, pues en algún comentario dijo: pues cuando nos toquen las prácticas con lo que pesan las motos que tenemos que mover y los circuitos como son, pues yo no sé cómo se va a defender la mujer. Pues claro, yo eso lo recibí y dije, bueno, no entramos a la conversación, se quedó en el aire, y el asombro fue cuando
pasamos la fase de formación y nos vamos a la fase práctica, que había primero un circuito en campo abierto y luego el problema era un circuito en campo cerrado, eran unas motos de gran cilindrada y gran pesaje, y en el circuito cerrado pues era de mucha técnica y habilidad, y esa técnica y habilidad pues era un circuito con conos en los cuales había que hacer determinadas maniobras que exigían unos determinados comportamientos. Pues el asombro es que la figura de la mujer que estaba entre nosotros, no se cayó de la moto, y el compañero que había cuestionado si la mujer pudiera realizar esas prácticas, pues se cayó de la moto. Y el caso es que entonces el resto de compañeros, de alguna manera que habíamos oído ese comportamiento, se lo recriminamos a él y le dijimos: ve usted cómo no puede hablar de nada, porque al final son habilidades, no es cuestión de fuerza. En una moto de gran cilindrada, los que son motoristas, los que somos motoristas, sabemos que es habilidad, no es solamente fuerza. Y como eso, pues le puedo contar otra anécdota también que es importante, pero ya no dentro del cuerpo policial, que también engloba a los ciudadanos. Nos dieron un aviso de un incendio en un barrio de Chamartín, en el cual el acceso era muy complicado hasta para los vehículos policiales. Por lo tanto, quiero decir que un camión de bomberos, el acceder a un camión de bomberos, costaba mucho trabajo. Llegamos, yo iba en ese caso con un compañero, con Alberto, llegamos los primeros, empezamos a evacuar a la gente, sacamos a la gente porque el incendio era positivo, y la gente desde la calle pues ya cuestionaba, cuando ya teníamos a la gente fuera y no había llegado todavía bomberos, que pudiera entrar un camión de bomberos. Pues bien, al cabo de unos minutos se personó un camión, tuvo que hacer varias maniobras, entre el asombro de la gente, metió el camión en la calle, y el asombro posterior fue que cuando se bajó el conductor del camión y se quitó el casco, era una mujer bombero. Nosotros, bueno, yo ya sabía que existía esa mujer y que tenía esas destrezas y habilidades. Pues bien, la gente, cuando pasó eso, el asombro fue tal que lo palpamos nosotros, que la sensación de decir: no, es que una mujer puede conducir un camión igual que un hombre, y tiene esas habilidades. Al final tenemos unos estereotipos de qué pueden hacer unos hombres o qué no pueden hacer o qué pueden hacer las mujeres, y al final todo se resume en habilidades. Y antes de terminar esas intervenciones, pues diré otra frase, que esta es del señor Kennedy, que va en relación a ello. Decía: yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter o motivaciones, pero sí afirmo que debieran ser iguales en sus oportunidades para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus habilidades. Pues en relación a ello, yo creo que, y la frase que dije anteriormente, no existen esas diferencias, tienen que existir esas oportunidades para las mujeres que son necesarias y que tienen sus habilidades igual que un hombre, e incluso en determinados comportamientos solucionan determinadas intervenciones, en algunos casos muchísimo mejor que los hombres. Por lo tanto, yo creo que la figura de la mujer desde policía, a nivel de mi experiencia, es muy grata, porque es una figura de compañero, nos hablamos de compañero, no hablamos de discriminaciones. Eso en relación a lo que hemos hablado de mi vivencia. En relación a la policía de Alhama, ya he dicho que contamos tenemos dos mujeres que se iniciaron aquí en la policía local de Alhama desde hace muchísimo tiempo, y las políticas que vamos a desarrollar desde mi llegada, pues sobre todo es una visión integral y enmarcada en el plan de igualdad. Intentaremos continuar con la formación de los agentes en esta materia, y también pues adaptar el lenguaje, las actas que tenemos que rellenar, que sea con un lenguaje no sexista, para poco a poco intentar salvar esos impedimentos que había de determinados documentos que tenían un carácter más sexista, para que plasmar lo que bien dice la ley y lo que bien ha dicho la señora concejal, de la igualdad real y efectiva. Y yo creo que a nivel de policía, si tienen alguna cuestión así más concreta que consultarme. Si intervenir alguno, Nani. Yo preguntaría una cosa. Sí. Y es la proporción. ¿De cuántos efectivos tiene la policía de Alhama? Pues está en torno a unos 40, tiene menos de 40, con mi llegada somos 39, y la figura femenina solamente tenemos actualmente a 2 mujeres. Hemos tenido en otras ocasiones más mujeres, pero han ido cambiando ese destino por intereses personales, y actualmente tenemos 2 mujeres. Nani me había pedido permiso antes, Pilar. Al hilo de lo que ha comentado el oficial de policía, desde la Concejalía de Igualdad tenemos muy claro que hay que trabajar en este campo. La igualdad es algo transversal, es algo que se trabaja desde cualquier área y desde cualquier perspectiva. Se trabaja tanto desde policía como desde urbanismo, de ahí que se esté elaborando ese plan de igualdad, que también la ley nos obliga a los ayuntamientos, incluso a las empresas un poco, a tener ese plan de igualdad elaborado.
En ese plan de igualdad, que ahora lo explicará también Paco, lo que se trata es de ver las necesidades y aquellos puntos negros o puntos en los que se falla para conseguir llegar a buen puerto con esa igualdad. Como ha dicho José Alfonso y hemos comentado anteriormente, es cierto que existe muchísima desigualdad. Existe desigualdad, que también la trataremos después, desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista con las pensiones, que ahora mismo es un tema que está muy caliente y está candente. Existe desigualdad en el ámbito del hogar, existe desigualdad a la hora de elegir una profesión, incluso de dar posibilidades o opciones a la mujer, como ha dicho José Alfonso, a llegar a cotas altas o elevadas de cargos. La mayor parte de los cargos de responsabilidad están casi todos ejercidos por hombres, y no porque, como se dijo hace poco en un comentario, creo que muy desafortunado en una entrevista, que las mujeres no estamos preparadas. Está demostrado que las mujeres están preparadas, las mujeres cada día estudian más. Sí que es cierto que con la crisis también hemos tenido un receso y hemos tenido que ocupar ciertos cargos que hasta ahora ya se estaba viendo un retroceso en ellos. Pero esos puestos y esos trabajos son trabajos que tienen una remuneración salarial muy baja, ínfima, y el hombre realmente no quiere realizarlo. En igualdad de condiciones, si una mujer realiza el mismo trabajo que un hombre, debería de tener el mismo salario. Una mujer no debería de trabajar más horas para conseguir esa efectividad y ese poder ascender en su carrera. Pero sí que es cierto que nos estamos dando cuenta que eso no es así, eso sigue ocurriendo a día de hoy. Y esa es la lucha y ese es el camino que debemos encauzar. En el ámbito de la casa, en el ámbito laboral, sigue ocurriendo lo mismo. A consecuencia de esta crisis, a consecuencia de este problema y de estos bajos salarios, casi siempre la que se retira de su puesto de trabajo es la mujer. Luego, hay muchas veces que la palabra igualdad, cuando se oye en boca del sexo femenino, del género femenino, enseguida se oyen esos comentarios típicos característicos: ya están aquí otra vez estas que vienen a copar ciertos ámbitos. No, el feminismo y la igualdad no se encaminan en esa dirección. Realmente el feminismo y la igualdad a lo que se dirige es a que haya esa igualdad efectiva, que en igual de condiciones todos tengamos las mismas posibilidades. Esa es la dinámica que debemos de tender, y desde la Concejalía de Igualdad creemos que es muy importante también trabajar desde la educación. Esta educación se inicia desde el minuto cero, se inicia en dos campos básicamente: en el hogar, en la casa, y en los centros educativos. Los centros educativos deben de ir adaptándose y cambiando sus formas de impartir, que ya se está haciendo, de hecho se ha avanzado muchísimo, sus formas de impartir, sus formas de dirigir a estos niños y a estas niñas, porque ellos no entienden esas diferencias de hombre o mujer. Estos roles se van aprendiendo y se van aceptando y cogiendo como roles que damos casi como por válidos o como una cosa normal. Eso se aprende en el transcurso de la vida. Y luego en el hogar, porque es lógico que eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en esa igualdad, no haciendo distinciones, no diciendo: no, tú ayúdame a limpiar porque eres niña y tú te vas a jugar fútbol los fines de semana al campo con papá porque papá es hombre y se va a hacer deporte. No, la madre puede salir con la hija o con el hijo a hacer deporte y el padre puede quedarse en casa terminando las tareas que queden, o incluso decidir entre los dos: nos ponemos los 4 a terminar las tareas, o los 3, y nos vamos todos juntos, cada uno a dedicarnos a esas actividades de ocio. Pero es una decisión libre al final la que cada uno, como ser personal o como ser humano o como un ente único, debe de tomar esa decisión y decidir por sí mismo, no coaccionado ni coartado. Pilar, me había pedido la palabra. Sí, había pedido la palabra porque me había resultado un poco, estaba reflexionando, ¿no?, un poco particular y especial, porque en el año 80 y creo que había dicho 89, 83, se habían incorporado 2 mujeres. En aquel momento, cuando la mujer todavía no tenía el acceso al mercado laboral como lo tiene hoy, ¿no? Y yo me cuestiono y quisiera dejar la reflexión, como que en el siglo XXI no hay muchas más mujeres en el cuerpo de policía local, de policía nacional, de guardia civil, que supuestamente la igualdad está, entre comillas, como que conseguida, ¿no?
Y creo que este tanto por ciento refleja que no existe, que es incierta, que esa igualdad no es real, porque no se equiparan el número de agentes en tanto como hombres y como mujeres, y estamos en el siglo XXI, y con esto quiero llegar a la conclusión que se nos educan a las mujeres para ser madres, para ser enfermeras, para ser cuidadoras, para ser doctoras, pero no se nos enseña a ser ingeniera, a que podemos elegir una carrera de ingeniería, podemos elegir una carrera como policía, una carrera de cirujana, una carrera que es masculinizada. Y creo que ahí en la educación es donde principalmente debemos de empezar a erradicar todo este tipo de asignaciones que nos hacen según nos ven como hemos nacido. Si hemos nacido niñas, se nos adjudican unos papeles. Cuando hablamos de rol, hablamos de papel. Se nos adjudica un papel, y si eres chico, se te adjudica otros papeles. Yo creo que somos personas humanas cuando nacemos, porque la identidad de la persona se hace después, y demostrado está, ¿no?, que aunque nazcas con un sexo, luego tu identidad es otra. Y ahí quería yo dejar un poco la reflexión. Muy bien, gracias, Pilar, por la aportación. Paco Panalet, desde el ámbito laboral, que es lo que trabajas, ¿cómo se fomenta la igualdad? Bien, pues antes quería comentar una cuestión en relación con lo de las motos pesadas. ¿Sí? Y es que hay asociaciones de motoristas mixtas, ¿no? Porque tradicionalmente el mundo de las motos ha sido también muy masculino, y las mujeres cuando participaban en ese mundo iban como de paquete, que se dice, ¿no? Y hay asociaciones de mujeres motoristas y hacen encuentros. Recuerdo uno se hizo en Cataluña, en Barcelona, y una de las actividades que hace es como levantar la moto si se te cae al suelo, ¿no? Y se hace como de espaldas, una postura que es muy sencilla realizarla, no hace falta tener mucha fuerza física para levantar la moto, ¿no? Que también puede ser un hombre que sea bajito, que tenga poca masa muscular, y puede tener la misma dificultad, ¿no? Y como estos clubes mixtos de motos hacían actividades de este tipo para poder levantar motos muy pesadas, ¿no? Y me ha recordado esto. Pues en concreto lo de laboral, entiendo que la pregunta va, la desigualdad en el mundo laboral ¿cómo está, qué está sucediendo? Podríamos decir que en primer lugar, y arrancamos por lo que ha comentado también con el techo de cristal. Estaba comentando José Alfonso que las mujeres tienen dificultades para llegar a los puestos de máxima responsabilidad, en concreto en la policía local, porque hay micromachismo, hay sesgos de género que se llaman, ¿no? Y esa es una primera cuestión, el techo de cristal. Hay ámbitos donde hay muchísimas mujeres trabajando, pero luego en los puestos de máxima responsabilidad hay solamente hombres. Puede ser ONGs, puede ser el mundo del periodismo, en todos los ámbitos. Y es una cuestión importante a romper. Necesitamos que las mujeres estén en los puestos de decisión igual que los hombres, y que aporten su inteligencia a nuestra sociedad. Y para ello hay que implementar medidas, hay que legislar, hay que implementar normativas para que haya presencia de mujeres en los puestos de máxima dirección, ¿verdad? Y esa es la primera cuestión, el techo de cristal. La otra cuestión es la brecha salarial de género que conocemos, que oscila entre un 17 y un 24% aproximadamente. En el cómputo general, pues las mujeres cobran pues esa cantidad menos, el 10 y tantos %, ¿no? Y que parece increíble que en el 2018 pues todavía estemos así, ¿no? Que haya esa diferencia salarial, que tiene que ver con que ellas tienen trabajos más precarios, tiene que ver con que ellas tienen trabajos más a tiempo parcial, tiene que ver con que ellas abandonan el mundo laboral por ocuparse de crianza, y tiene directamente que ver con desigualdades claras de salario, y podríamos contar muchas de ellas, ¿verdad? Por tanto, el techo de cristal, ¿verdad?, la brecha salarial. Y hay otra también a reseñar, que es la discriminación directa por ser mujer. Y es que cuando vas a pedir empleo y te preguntan si tienes hijos o si piensan tenerlos, ¿verdad? Pues eso a los hombres no sucede, ¿verdad? Cuando el hijo es de los dos, de ambos, ¿verdad? Y puede ocurrir que no contraten a una mujer porque esté nada fértil o porque tenga criaturas, ¿verdad? Y eso es una discriminación directa, es algo ilegal, ¿no? Si te despidieran, sería un despido nulo. Y esa sería como la tercera cuestión, ¿verdad? La brecha salarial, el techo de cristal y la discriminación directa cuando no te contratan porque te puedes quedar embarazada. Luego está la cuestión del acoso sexual, ¿verdad? Que el acoso sexual las mujeres lo sufren más que los hombres. Entonces pues hay que implementar protocolos en las grandes empresas de prevención del acoso sexual. Y la otra cuestión que podría quizás señalar sería cuando una mujer tiene una discapacidad.
digamos que es una doble discriminación. Cuando eres mujer y además tienes un tipo de discapacidad, pues el salario en la comparativa con hombres con discapacidad es, digamos, más inferior, tiene más tasa de desempleo, etcétera. Y quizás por ahí podríamos plantear las principales ejes de trabajo. La Ley de Igualdad de 2007 planteaba los planes de igualdad de empresa, el artículo 45, pero son obligatorios para empresas que tengan más de 250 personas trabajando. Y se supone que estos planes de igualdad deben actuar sobre estas cuestiones. Muy bien. Nani. Yo me gustaría que alguno de vosotros explicaseis, porque tú has utilizado los términos micromachismo y techo de cristal, y son dos de los términos que suenan muchísimo en la calle ahora mismo, y me gustaría que explicaseis un poco qué son los micromachismos y qué es ese techo de cristal, puesto que vosotros estáis trabajando todos los días ahí. Pues yo podría decir micromachismo son los privilegios que tenemos los hombres por el hecho de ser hombres. Los hombres nos podemos desentender un poco de las tareas domésticas, nos podemos desentender del cuidado de nuestros hijos e hijas, y son una serie de privilegios que tenemos y que lo disfrutamos por el hecho de ser hombres, y que están normalizados en el día a día y pasan desapercibidos. Y bueno, y se da, pues se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Desde, no sé, por ejemplo, bueno, he dicho el de desentenderse del cuidado de los hijos, ¿no? Normalmente se justifica con trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Voy a poner un ejemplo concreto de esto. Yo vivo en Molina de Segura, recuerdo que hace años se iba a la piscina municipal y en la misma calle que yo nadaba el taxista del pueblo, y al salir, uno de los taxistas del pueblo, y al salir a veces pues hablábamos y decía, mira, yo si puedo ser, me levanto media hora antes para ir a trabajar y me olvido de colaborar en casa porque mi crío no hay quien lo entienda, y luego si puede ser, hago 2 horas extraordinarias y llego a casa y hacía así con las manos. Y ya está mi hijo acostado, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo ahí? Se estaba desentendiendo del cuidado de sus criaturas. Lo justificaba, sí, trabajo, pero se estaba desentendiendo. Y eso es un privilegio que tenemos, desentender, ¿no? Ellas, si hacen ellos si hacen ellas eso, enseguida le cae la losa de mala madre, ¿no? Que no atiende a tus criaturas, ¿verdad? Siempre a nosotros nos dicen mal padre y tampoco nos ofenden mucho, pero a ella parece que sí, que ofenden más, ¿verdad? Ese sería uno, y hay muchos otros, ¿no? O pedir explicaciones de en qué gasta el dinero, ¿no? Yo recuerdo que una vez en un instituto comenté eso, de que un micromachismo era pedir explicaciones de en qué gasta el dinero, ¿no? Y algunos chicos no lo entendían muy bien, y bueno, la cuestión era que, porque un chico decía en concreto, maestro, eso no es un micromachismo. Dice, porque mi padre le pide explicaciones a mi madre de en qué gasta el dinero, pero eso es porque mi madre no conoce un programa de informática que se llama Excel. Y bueno, yo creo que eso no tiene mucho que ver, pero en cualquier caso, si tu padre le pide explicaciones a tu madre de en qué gasta el dinero, y tu madre le pide explicaciones a tu padre de en qué gasta el dinero, que no habría que pedir tanta explicación, pues no sería un micromachismo. Pero si es él quien le pide explicaciones a ella de en qué gasta el dinero, y a ella ni se le ocurra, vamos, pedirle explicaciones al padre, eso sí sería como micromachismo. Pues este tipo de conductas que están a veces como muy normalizadas, que no son denunciables, digamos, y que forman parte de un poco del día a día. Paco, ¿y en las relaciones afectivas cómo se promueve o se puede promover la igualdad? ¿Cómo se puede promover la igualdad en las relaciones afectivas? Bueno, podría hablar de 2 momentos. Un momento cuando ya están conviviendo y otro momento cuando empieza la relación. Y cuando empieza la relación vemos que influye bastante la idea de amor que nos han vendido, ¿no? La construcción social del amor romántico. Y vemos que esa idea de amor es muy cuestionable. Vende una serie digamos, una serie de mitos que hacen que a la hora de cuando lo aplicas puede generar relaciones tóxicas, ¿no? Por ejemplo, se suele asociar de que los celos es síntoma de amor o señal de amor, o a veces la cuestión está de la media naranja, que verdad que la idea que lo que hay detrás de esto es que somos personas incompletas y cuando estamos en pareja esa es la felicidad. Y entonces alguien puede pensar que más vale si estoy acompañado pero no estoy bien, mejor que estar solo, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones hacen que pueda enrarecerse la relación en estas primeras fases, ¿no? Y cómo los medios de comunicación influyen en esto, ¿no? En la música, comentábamos también antes, ¿no? Por ejemplo, canciones como la de Enrique Iglesias, de Yo sin ti no puedo ser feliz, ¿no? Mi felicidad depende de ti. Yo soy incapaz de ser feliz por mí mismo. Depende de ti mi felicidad. O sin ti no soy nada. O haz conmigo lo que quieras, que dice Malú, ¿no? Entonces, este tipo de canciones que las cantamos transmiten una idea de amor que puede ser tóxica.
tóxica. Entonces es interesante esto, digamos, trabajarlo y cuestionarlo, y plantear una nueva relación amorosa más igualitaria y menos, digamos, dependiente. Luego, cuando ya estamos conviviendo, observamos que, pues eso, que por ejemplo lo que son las tareas domésticas y las tareas de cuidados, pues no se reparten de manera equitativa. Entonces es un ámbito interesante a trabajar en las parejas que están conviviendo, cómo se organiza este tipo de reparto de tareas, ¿no? Yo suelo comentar en los talleres que al principio, cuando se van a vivir las parejas juntas, que se organice el trabajo como si fueran compañeros de piso. Y que no, porque a veces los roles se manifiestan de manera ahí abrupta y cada uno se encarga de unas cosas, digamos, tradicionales, y al final acaba habiendo desequilibrio. Entonces, en esos dos ámbitos, a nivel de las parejas que están conviviendo, trabajar la corresponsabilidad, trabajar con los padres, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que hablan que cuando un padre se responsabiliza con la primera criatura, es más probable que luego se corresponsabilice en la familia en general, ¿no? Y por eso hay iniciativas de trabajar con padres primerizos, talleres de paternidades, etcétera, ¿no? Y eso puede ser una vía interesante, o hacer talleres de cocina para hombres, de corresponsabilidad, podría ser interesante. Entonces yo en esos dos ámbitos, el tema del amor romántico con la relación cuando empiezan, revisarlo, y el tema de la corresponsabilidad cuando se está conviviendo. Muy bien. Yo quería preguntarle a Santiago, en paralelo a las reivindicaciones de las mujeres, aparecen palabras en el vocabulario habitual como patriarcado, machismo, micromachismo. ¿Cuáles son esas definiciones y cómo están impregnadas en nuestra sociedad actual? Es curioso porque la palabra patriarcado tiene mucho que ver con lo que Paco estaba comentando ahora mismo, porque, claro, ¿cómo entender las relaciones amorosas si no entendemos lo que es el patriarcado? Porque la raíz del patriarcado está luego en nuestro comportamiento. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es una filosofía de vida, es una filosofía de entender la convivencia en sus dos planos, en la convivencia social y la convivencia personal, en las dos dimensiones. Y el patriarcado lo que ha hecho es hacer una definición de hombres y mujeres escindida. Es como si hubiese cogido un bote con todas las cualidades humanas y hubiese sacado unas cuantas y hubiese dicho, aquí en este bol vamos a poner las cualidades que vamos a identificar con el hombre, y en este otro bol vamos a colocar las cualidades que identificamos como mujer. Con una salvedad, que cuando te identificas como hombre tienes que renegar de las cualidades asociadas a la mujer y viceversa. Cuando te identificas como mujer tienes que renunciar a todas esas cualidades que están en el bol del hombre. Y ya se va a encargar la estructura que genera el patriarcado a nivel social de criminalizar o de señalizar peyorativamente a aquel hombre que ose utilizar comportamientos identificados como femeninos, o viceversa, aquella mujer que ose utilizar comportamientos identificados como masculinos. Y eso genera una estructura de poder y de control que nos pone en planos diferentes. Al hombre en una situación de relevancia y a la mujer en una situación de dependencia. Esa es la estructura del patriarcado. ¿Desde cuándo se establece esto? Porque yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad no aparecerá. Esto que viene de la antigua Grecia. Esto podemos recorrer 5.000 años atrás. 5.000. Y tiene mucho que ver el principio. Los antropólogos hablan de que todo el inicio de la estructura social patriarcal tiene que ver con el reconocimiento de las tribus, con el asentamiento de las tribus, con el asentamiento que identifica que el territorio es mío, con el descubrimiento de que los hijos forman parte de la interacción entre el hombre y la mujer, porque en principio la idea de los hijos era como una providencia divina, y en cuando se identifica esa relación, empieza a significarse la necesidad de propiedad. A partir de organizarse la necesidad de propiedad, vinculado a la propiedad, empiezan a desarrollarse normativas sociomorales que van colocando a unos y a otros en distinta posición. Entonces, ¿el machismo es un derivado del patriarcado? Digamos que el machismo es la forma en que vive en ti el patriarcado.
En que vive en ti. En que vive en El ti. sistema. En ti no ha dicho ni hombre ni mujer. Claro, que en que vive en ti, claro. Eso es uno de los grandes errores que solemos cometer. Es que entender que cuando hablamos de patriarcado, de machismo, hablamos exclusivamente de hombres, porque el patriarcado afecta a hombres y a mujeres, y por tanto las actitudes patriarcales las tenemos hombres y mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Que la forma de ejercer el patriarcado es diferente. Si yo ejerzo el patriarcado desde mi actitud de hombre, voy a ejercer el patriarcado desde la acción, la dirección, el control, resumido desde el poder. Mientras que si ejerzo el patriarcado como mujer, lo hago desde la asunción del poder del hombre. Y por tanto, desde la dependencia y la disponibilidad a atender sus necesidades. Entonces, cuando estamos hablando de actitudes machistas en una mujer, no estamos hablando de actitudes... La mujer no ejerce una actitud machista, digamos, por acción. Es que estamos viviendo en un sistema machista y patriarcal y es lo que nos han enseñado. Efectivamente, igual que a los hombres. Exactamente. Por eso decíamos, ¿qué es el machismo? Claro. Pues cómo vive en ti el patriarcado. Entonces, en tanto para yo identificarme como hombre, asumo en su totalidad el bol de lo masculino, seré más machista, porque me tendré menos permiso concedido a comportarme con cualidades femeninas como pueden ser la atención, la sensibilidad, identificadas como femeninas, no femeninas, identificadas, sí, hay que hablar con propiedad, identificadas como femeninas. Esta noche sí, por favor. Sí. Entonces, cuando un hombre se expresa desde la sensibilidad, desde la ternura, desde el cuidado, automáticamente ese fantasma patriarcal empieza a mandar mensajes de es un calzonazo, un huevón, un mariquita, sí, no se viste por los pies, pues todo ese tipo de comentarios que la sociedad va inculcando y que hieren la identidad personal del hombre. Y desde ahí, digamos que genera un censor interno que te llama a demostrar que tú lo que eres es un hombre. Y en esa intención de demostrar es cuando expresas el machismo. Y el machismo lo vas a expresar en todos los campos. Lo vas a mostrar desde las relaciones de pareja, a la relación familiar en general, a la relación de trabajo, a las relaciones de poder y entre los propios hombres. El machismo se expresa entre los propios hombres, midiéndonos la competencia y la virilidad, que es lo que parece que nos exige. Ese es uno de los grandes problemas del machismo. Y uno de los grandes problemas que los hombres no vemos, y es que en ese empeño de demostrar la masculinidad estamos retándonos continuamente y negando lo que internamente podemos estar sintiendo de verdad. Y ese es un gran problema. En último extremo tendríamos los micromachismos, que ya Paco lo ha explicado muy bien, pero que cabría no meterle un matiz. El machismo es esa naturalización de comportamientos que, digamos, delimitan que estamos en posición diferenciada, ¿no? Hay un gesto que yo he vivido personalmente, y era llegar a casa y venir del trabajo, irme al sofá y automáticamente coger el mando. Era como si el mando del televisor estuviera asociado a mi libre decisión de qué es lo que me apetece o no me apetece ver, ¿no? Y alguien podría decir, ¡qué tontería! No es una tontería. El espacio, ese espacio que es un espacio de ocio y que es un espacio familiar, es un espacio compartido, y sin embargo la inercia te lleva a ese pensamiento que es subconsciente, en el que tú, como hombre, eres el que tiene la capacidad de decidir, que al fin y al cabo es lo que el patriarcado ha dicho, es el hombre el que tiene la capacidad de decidir. Un ejemplo como otros muchos, ¿no? Lo del sí, mando. Sí, no, o sea, eso por poner un ejemplo. Por poner uno, Paco, ¿no? quería apuntar algo. Sí, quería apuntar algo en relación con lo del patriarcado, decir que fue un término que se acuñó del feminismo, lo trajo un poquito de la antropología en los años 70 o así, y además lo que ha comentado Santiago,
de algún modo lo que también se quería visibilizar era que era la sociedad en la que los hombres ocupaban todo el poder en todos los ámbitos. En la cúpula de los gobiernos, hombres; en la cúpula de las religiones, hombres; en la cúpula de la judicatura, hombres; en la cúpula del ejército, hombres; en la cúpula de la policía, hombres. Ocupaban todos los puestos. Y luego en la casa, los hombres mandaban. En una asociación de vecinos, hombres mandaban. Es el tipo de sociedad en la que los hombres ocupan todos los puestos de dirección en todos los ámbitos. Y esa idea también entró en juego cuando se definió patriarcado, además de lo que ha comentado Santiago. No, eso por eso yo lo resumí en la idea del poder, por eso. Porque ¿qué es lo que te da el poder de la masculinidad? Al final el poder, en los talleres que hacemos sobre masculinidades, a la hora de definir ese rol asumido de hombre, es decir, ¿qué poder tienes tú? Tienes el poder de decidir, el poder de juzgar y el poder de castigar. Es que, como dicen por ahí, a chavo. Y ese se te queda otorgado como legítimo. Ya vienes con él. Claro, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre a raíz de ahí? Y nos vamos a la esfera personal. Pues que cuando mi pareja me cuestiona, lo que siento es que no me está respetando, ¿no? Por eso cuando hablas con las parejas, pues no, cuando hablas con los jóvenes, ¿qué le pides al amor? Lo primero que le dicen es respeto. Pero bueno, ¿el respeto qué es? Claro, es que el respeto para los hombres es que no te cuestionen. Esa idea hay que cambiarla. Somos perfectamente cuestionables. Y esa precisamente es una de las tareas que tenemos los hombres cara adelante. Cuestionar el modelo, cuestionándonos a nosotros mismos. Pilar, quería apuntar algo. Yo quería apuntar algo, porque en relación a lo que estaban hablando ellos del patriarcado, y sobre todo cuando ya Paco ha seguido afianzando el tema, quería hacerle desde aquí a las mujeres que cuando que fuesen más, cuando mirasen prensa o cuando miren la televisión, que se den cuenta de todas estas situaciones que están diciendo, cuando se ven cuando hay que tomar decisiones, en las mesas donde se toman las grandes decisiones está copada por hombres. Cuando hay que tomar y estar al frente de situaciones importantes, al frente siempre tenemos hombres. Cuando tenemos la judicatura, tenemos que el cuerpo superior del tribunal está todo copado de hombres. Es que echan la foto y está todo copado de hombres. Las asociaciones siguen estando copadas con presidentes en la ONG. O sea que seguimos estando. Yo lo que quiero que vean las mujeres es que se fijen un poquito, que eso, aunque parezca así que es una tontería, que se fijen en esa fotografía y que se den cuenta que las mujeres no estamos, y donde no estamos no existimos y no se nos ve. Y eso no es una casualidad. Eso es a propósito. El que no estemos ahí, eso es a propósito. Ahora vamos a hablar de lo del techo de cristal. El techo de cristal es lo que tú estás viendo. Estás mirando hacia arriba y estás viendo que tú tienes la capacidad y que puedes llegar a acceder a donde están tus compañeros, los hombres, pero ese techo te impide romperlo, porque arriba está el patriarcado y es lo que estamos viendo todos los días en las continuas imágenes, y no te deja pasar. Tú lo estás viendo y lo estás percibiendo desde ya esa postura, y tú estás diciendo, no puedo acceder, no puedo romperlo, no puedo romper esa línea que hay, no me dejan romper esa línea, no me dejan. Y desgraciadamente a día de hoy nos siguen sin dejar romperla, porque yo cada vez, últimamente me doy más cuenta de que siguen volviendo hombres a estar en los puestos de decisiones. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es muy un poco raro, ¿no? La profesión de enfermería era una profesión totalmente feminizada, era muy femenina, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entraron a formar parte los hombres, ¿no? Se implicaron más en las tareas de enfermería. Pues ¿qué ocurría? Que antes había quien traían a los niños al mundo, las matronas. Estaba el cuerpo de matronas, no había hombres matrones. Y ellas eran las jefas de servicio y las que se ocupaban de todo el tema de la maternidad. En el momento que ellos han accedido a ser matrones, ya las jefas de servicio han dejado de ser las mujeres. Ellos han quitado el puesto de las capacidades el puesto de la cabeza de trabajo, de servicio. Las jefas de servicio, en vez de ser mujeres, son hombres.
O sea que necesitamos, las mujeres necesitamos guardar un poquito nuestro espacio. No es que queramos que no entren a formar parte de nosotros, a estar cerca de nosotros, pero hay momentos en los que tenemos que reservar nuestro espacio, porque en el momento que se mezclan los hombres, acceden a los puestos de poder e invisibilizan vuelven a invisibilizar a las mujeres. Perdona que me he pedido la palabra, Nani. Al hilo de todo lo que estamos hablando, ahora ha dicho Pilar algo que también debemos de tener en cuenta siempre cuando nos dirigimos a hablar de igualdad o a hablar de relación, a hablar de todo esto, es en el lenguaje. Existe un lenguaje sexista y un lenguaje no sexista, y creo que ellos ahora podrían aportar matizaciones sobre este punto. Creo que eso es muy importante, porque con respecto al lenguaje también damos por válidas ciertas palabras, ciertos estereotipos que los venimos asumiendo así desde hace muchísimo tiempo, y los damos por válidos y pensamos que son normales, y esto nos está conllevando a esa desigualdad más acentuada. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Pilar del techo de cristal, también ella dice que una mujer lo está viendo y no puede acceder a él. Aquí volvemos un poco a lo que he dicho antes. Hay estudios, y está visto y comprobado, que el abandono escolar en los hombres, en el sexo masculino, está siendo mucho más elevado que la mujer, con lo cual no tiene sentido ni es lógico que la mujer, no, puesto que se mantiene más tiempo estudiando y consigue terminar y llegar a buen puerto, que no pueda conseguir llegar a esas cotas y a esos estados de cargo con cierto peso, con cierta responsabilidad. Paco, Santiago, perdón. Una pregunta: ¿los hombres pueden contribuir a esa cultura de la igualdad y en qué les beneficiaría en todo caso? Porque no puede ser esto perder un poco esa cota de poder. Los hombres no es que podamos contribuir, yo es que creo que es la tarea pendiente, es que no tenemos más que contribuir. Pero eso, ¿iría en detrimento vuestro o sería beneficioso? Pregunto. Yo entiendo que sería muy beneficioso, entre otras cosas, al hilo de lo que Pilar comentaba y de cómo se va dando la conversación, hay un aspecto que hay que sumar a toda esta idea de la igualdad y de la construcción de la cultura de igualdad, que es la subjetividad. La subjetividad es el proceso en el que yo me identifico conmigo mismo y por tanto en el que percibo cuál es mi papel, tanto personal como social, y por tanto percibo el amor. Esto que parece así una entelequia, lo que hace es que yo ante una situación cotidiana la pueda vivir con agrado o con desagrado. Ejemplo, yo como hombre que me identifico feminista, profeminista, pues creo en la igualdad, pero de repente tengo una pareja y mi pareja quiere espacios de libertad y de repente a mí me sube un come-come y un recomeco que no me aguanto. Eso es subjetividad. Eso lo que significa es que yo tengo aquí un ideario, pero mis memorias internas están en otro lugar y me subo por las paredes. Y cuando me quiero dar cuenta, con todo mi discurso pro igualdad, de repente estoy montando un pollo del 15 porque soy incapaz de gestionar la libertad de mi pareja. Eso es la subjetividad. Y eso afecta en el plano relacional, tanto en la idea de las medias naranjas, que es la idea del uno, y en la idea del amor de que 1 más 1 es 1, pero el 1 es el hombre, o en la idea de los espacios de poder, donde si no accedo, parece que estoy sintiéndome menos hombre, o despreciado en mi cualidad. Entonces, la subjetividad no es una tontería, sino el elemento que nos hace reaccionar desde las entrañas, y es el que guarda la memoria de cómo me he vinculado yo a ese patriarcado, y por tanto de cuánto me enfado. Yo creo que el termómetro personal de los machistas o no machistas que somos es el termómetro que indica cuánto me enfado ante la libertad de la mujer. Cuanto más me enfado... Está diciendo un hombre profeminista. Claro, cuanto más me enfado ante la libertad de la mujer, más tengo que mirarme qué está pasando en mí. Porque no es la libertad lo que es ofensivo,
porque nosotros la queremos como hombres. No solamente la queremos, sino además creemos que tenemos todo el derecho de ejercerla. Entonces, si me ofende la libertad de las mujeres, de mis iguales, de las personas que viven en el mundo como iguales y con su derecho reconocido, significa que hay algo en mí que no está bien. Ese es el primer elemento que tenemos que reconocer los hombres para descubrir que el patriarcado, aparte de ponernos en unas posiciones de poder y privilegio que disfrutamos, también nos está tocando las narices. Porque los hombres vamos de happy. Y la pregunta real es, ¿cuántos de los hombres que vamos por la calle de happy somos todo lo que el patriarcado dice que tenemos que ser? ¿Cuántos somos guapísimos de la muerte? ¿Cuántos manejamos poder? ¿Cuántos manejamos la cartera billetera? Empezamos a quitar. Y en la pirámide social hay un 5% de hombres que cumplirían el mandato patriarcal. El resto vivimos de la imagen de querer serlo. Y por eso nos enfadamos. De hecho, Santiago, hay una autora, Rita Segato, se llama, que es antropóloga argentina, y una de las cuestiones que plantea es que antes la precarización estaba en las mujeres. Entonces los hombres tienen una situación de poder. Ya la precarización también ha llegado a los hombres. Entonces, lo que tú estás comentando de que el hombre ha perdido poder, que esa cartera, eso que comentabas, que digamos que estamos viviendo una situación de precarización igual que las mujeres, ¿no? Y en su opinión, esto ha podido generar un cierto repunte de violencia porque han perdido una situación de poder, ¿no? Digamos que los trabajos fijos antes eran de las mujeres, de los hombres, los mejores contratos eran de los hombres, pero ahora la precarización ha hecho que tengamos sueldos muy bajos, precariedad, y estemos en la misma situación que ellas. Y en la opinión de esta mujer, eso ha implicado que haya como un cierto repunte no sé, de machista, ¿no? Yo creo que no está ahí en la misma situación que nosotras, ¿eh? Esa señora será una buena estudiosa y una buena científica, pero yo creo que no es así. Lo tengo totalmente claro, si no, no estaríamos aquí sentados hablando de lo que estamos hablando. Sí, bueno, yo entiendo que ese como general, ¿no? Un análisis general, ¿no? Porque bueno, o sea, a lo mejor se puede haber visto un cierto rebrote de la violencia machista, un cierto retroceso social y bueno, entonces quizás ya es un punto de vista, pero bueno. Pero ¿saben lo que denota eso, Paco? Lo que denota sobre todo ese tipo de reflexión es la incapacidad de los hombres de gestionar nuestras frustraciones y redunda en cómo vivimos de la imagen. Entonces, volviendo a la pregunta que es... ¿cuál es el papel, ¿no?, que tenemos los hombres? Claro, y si nos beneficiaría, claro que nos beneficiaría. Nos beneficiaría ganar toda esa colección de cualidades que se identificaron como femeninas para utilizarlas en la vida. El gran problema de las sociedades patriarcales es que tantos hombres como mujeres desperdiciamos el 50% de las cualidades humanas y nos criticamos cuando intentamos cogerlas. Y eso lo que hace es que la cualidad humana se deteriore. Yo puedo utilizar la fuerza y utilizarla bien, pero si resulta que me niego a utilizar la sensibilidad, cuando utilizo la fuerza, la utilizo de forma desmedida. Entonces lo estoy haciendo mal. Y la fuerza tiene utilidades muy buenas y muy prácticas. Y de la sensibilidad, si yo utilizo la sensibilidad, pero no puedo utilizar la fuerza o la asertividad, resulta que al final la sensibilidad se me convierte en una condena, porque voy como una plañidera, o como un plañidero, con la lágrima moqueando por donde voy, es decir, sintiéndome incapaz de soportar determinadas situaciones de la vida. Entonces, eso es un problema para hombres y para mujeres. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Copiar el camino recorrido de las mujeres. Las mujeres empezaron a contar cuál era su vida y cuál era su situación y a decidir que eso no podía ser así. ¿No es así? Y llevan casi 300 años de ventaja sobre nuestro planteamiento. Y en esos 300 años, desde nuestra comodidad de una sociedad que nos acoge privilegiadamente, no hemos tenido las santas narices de pararnos a pensar en qué nos estorba el patriarcado. Y nos estorba muchísimo. Nos estorba porque nos niega nuestras paternidades. Nos estorba porque nos exige ser competitivos continuamente. Y eso nos hace meternos en situaciones de riesgo que son innecesarias.
nos estorba porque en esa competencia entre hombres no solo cogemos riesgos, sino que encima nos pavoneamos en las conductas tóxicas. Por eso tenemos muchos más accidentes, por eso tenemos más enfermedades adictivas, por eso nos suicidamos más. ¿Y todo eso qué demuestra? Que los hombres tenemos muchas dificultades de gestionar nuestro mundo interior y de gestionar nuestra frustración. Precisamente por eso, Paco, los brotes de violencia. Y los brotes de violencia, ¿de dónde salen? Al final, volvemos a la subjetividad. De lo que me tocan las narices, haga el discurso que haga. Nani, quería intervenir. Sí, quería comentar un par de cosillas. Cuando ha dicho Paco lo de, que estoy de acuerdo con Pilar en este caso, lo de ese bajón económico debido a esta crisis que hemos sufrido, sí que ha habido un bajón y un retroceso, es cierto, en todos los aspectos, y eso lo hemos padecido hombres y mujeres, pero la mujer doble, porque la mujer ha sido al final la más perjudicada, a la que más se le ha bajado el salario, la que ha cogido trabajos más precarios, y como dice Santiago, al final la mujer, por estar educada en este sistema patriarcal, sabe, como él ha dicho, aceptar y asimilar ese problema que le viene e intentar darle solución. Busca ayuda y no le importa trabajar en cualquier campo o intentar sacar a su familia adelante, mientras que el hombre, como él dice, en cierta medida llora por las esquinas, no pide esa ayuda, y yo creo que en ese aspecto sí estoy de acuerdo con él. Si eso no se asume, es muy difícil pedir esa ayuda, con lo cual es muy difícil eliminar ese patriarcado, porque ese es el que no te deja realmente tirar adelante, y tanto un hombre como una mujer deberíamos pensar, si vivimos en familia o vivimos en pareja, que al final el problema de la casa, el problema de la familia es de ambas partes, y ahí deben de estar también muy alertas las instituciones y las administraciones para detectar estos problemas y seguir luchando. Ya que he dicho esto, a la pregunta que tú me hacías antes sobre las administraciones, estoy segura, y creo que ellos pensarán igual, el ayuntamiento es la administración más pequeña, pero sin embargo es la administración a la que primero se dirigen las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces es el primer detector de los problemas reales que está teniendo nuestra sociedad. A la misma vez, el ayuntamiento debe de ser ese órgano, ese ente que defienda a sus vecinas y a sus vecinos con respecto a otras administraciones superiores. Se habla siempre de leyes, de crear leyes, de hacer otro tipo de leyes. Yo creo que realmente ahora mismo, con respecto a las leyes, estamos bastante cubiertos. Está la ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Luego tenemos una ley que fue una ley puntera, una ley que vino a tambalear muchos cimientos. Fue la ley de protección integral contra la violencia de género. Fue una ley de un gobierno socialista, una ley que al final se llegó a consenso y se aprobó por todos los grupos, se aprobó por unanimidad. Es una ley que sabía muy bien de dónde nacía y hacia dónde se dirigía. Fue una ley que otros países europeos quisieron tomar como punto de partida para iniciar ellos leyes muy parecidas. Y luego la última ley, o el último, digamos, repunte, que es la ley contra la violencia de género, también fue algo que tan solo hubo un grupo que se abstuvo, el resto de grupos lo aprobaron, y todo esto nos conlleva a otro punto, que es el punto económico. O sea, tenemos leyes muy buenas, pero leyes que no se pueden desarrollar si no se les dota presupuestariamente. Los ayuntamientos, como administraciones pequeñas, soportan ya muchos cargos y muchos gastos y no pueden cubrir todas esas necesidades que desde otras administraciones se nos está negando. Esa dotación económica debe de existir, si no existe es imposible, porque estas leyes al final quedan un poco como en el cajón desastre y un poco olvidadas, y no se trabaja sobre ellas, no se implementan realmente. Estas leyes luego deben de seguir tienen que tener un seguimiento, deben de tener un estudio, luego se deben de hacer valoraciones estadísticas sobre a dónde se ha llegado, si se ha conseguido lo que realmente se pretendía, pero volvemos a lo mismo, si no están dotadas económicamente es imposible que todo esto se lleve a cabo, con lo cual no tenemos esa concepción, no sabemos realmente si estas políticas son efectivas en su totalidad o no. Por supuesto que se puede seguir trabajando en esas leyes y se deben de revisar
y se deben de ir cambiando y matizando con el paso del tiempo, por supuesto, porque todo evoluciona y todo es cambiable, pero si no se consigue esa parte, es imposible que luego consigamos realmente valorar hasta dónde se puede llegar. Es una parte muy importante y creo que en este caso las administraciones pequeñas, los ayuntamientos deben de estar ahí, debemos de ir todos a una y debemos seguir luchando porque todas estas leyes se pongan en marcha de manera real y efectiva y seguir para poder conseguir y llegar a esa igualdad real y efectiva, si no va a ser muy complicado que podamos llegar a buen puerto. Estamos llegando al final del programa. Pilar, yo quería preguntarte por el término feminismo. ¿Es lo contrario del machismo, que yo creo que es un poco como se considera? Y otra palabra que también está muy de moda, el empoderamiento. Bueno, voy a empezar por lo primero, ¿no? La verdad es que el patriarcado ha sido quien nos ha enseñado a desprestigiar el feminismo, lo que es la palabra feminismo, lo que es la palabra feminista, ¿no? Le ha venido muy bien desprestigiarnos en ese sentido, es decir, feminista, contrario de machista. No, el feminismo, lo dice muy bien, es el que vela por los derechos humanos, y los derechos humanos son hombres y mujeres, ahí no hay diferencia ninguna. Y por lo tanto, pues ese es el feminismo. Y la palabra empoderamiento, pues la palabra empoderamiento es una palabra que al principio todo el mundo la rechazaba y la sigue rechazando porque parecía ser que las mujeres lo único que queríamos hacer es tener poder sobre el hombre y no es así. El empoderar a una mujer es empoderarla en conocimiento y empoderarla con sus valores y con sus capacidades para que sea fuerte, pero no para pelear contra el hombre, sino para que sea fuerte y para que sea capaz de decir que no, para que sea capaz de poder llegar a un puesto de trabajo, para poder superarse a sí misma. Ese es el empoderamiento de las personas, enriquecerte a ti misma de cultura y de educación para que nadie te pueda delimitar en la toma de tus decisiones, para que nadie coarte tu libertad. Ese es el empoderamiento, no es ninguna palabra de decir no es que yo quiero ser más que tú, no, es una palabra muy sencilla, lo que pasa es que se le ha llamado así. Y en cuanto al feminismo, pues yo considero que el feminismo nunca ha matado a nadie, nunca. Otra cuestión que te quería plantear, desde todos los estamentos de la sociedad deben plantearse el promover igualdad entre todos, me refiero a ambas colegios, alumnos, familias, profesores, administraciones, como decía Nani. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto, yo soy la representante de una federación de organizaciones de mujeres, Lorca, una federación que respalda, que detrás vienen unas 2.800 mujeres. Y creo que efectivamente desde las asociaciones, desde el tejido asociativo, desde la escuela, en las AMPA, es muy importante formar en temas de igualdad o en temas de feminismo. Es que feminismo es igualdad, pero no igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades yo creo que es una definición totalmente diferente a lo que es el feminismo, lo que es género, ¿no? Porque igualdad de oportunidades, yo creo que para diferenciarlo un poco, yo creo que todas las personas que estamos aquí, si vivimos en un medio rural, si somos hombres y somos mujeres, tenemos menos igualdad de oportunidades todos a acceder, por ejemplo, a ver una obra de teatro como hacen en Madrid, porque no vivimos en el medio, en el contexto que se vive en Madrid, ¿no? Eso es igualdad de oportunidades. Todos no tenemos la misma igualdad de oportunidades, pero sí es cierto que el tema de feminismo pues engloba a todo y que se debe de formar y se debe de enseñar y que toda la sociedad debe estar implicada en este tema tan importante. Y creo que es una actuación que los poderes públicos deben de crear, los poderes públicos son los que tienen que generar todo este tipo de herramientas para que podamos acceder a la igualdad. Creo que es un papel fundamental y de la sociedad también, por supuesto, de implicarnos, de estar codo con codo.
para finalizar, ¿algún mensaje con el que queréis que nos quedemos? Con este que decía Pilar, la implicación de todo. Santiago. Yo mandaría un mensaje a los hombres. Es decir, tenemos que implicarnos en igualdad. Implicarnos en igualdad empieza primero por ver lo que nos molesta, lo propio, y luego empezar a no recriminar, pero sí llamar la atención al resto de los hombres o incluso recriminar, ¿por qué no? Todas aquellas conductas que vemos que ofrecen otros hombres a nuestro alrededor que suponen menosprecio de la mujer. Y a partir de ahí meternos en el mundo doméstico, meternos en los cuidados, meternos en las relaciones de forma igualitaria y amorosa, meternos en la crianza de los críos, meternos en el cuidado de nuestras personas mayores, es decir, recuperar o reivindicar los espacios que el patriarcado nos quitó. Paco. Yo diría un poco también en relación con lo que comentaba antes Nani y en relación también con lo que se ha hablado del papel de las administraciones públicas, porque se habla también falta de presupuesto, etcétera, y muchas cosas se pueden hacer sin presupuesto. Creo que es interesante contar con profesionales especializados, ¿verdad? Está la figura del agente de igualdad, que puede ser muy interesante, que es una persona que ha estudiado una titulación universitaria y luego tiene un máster en igualdad y género, y hay que reivindicar esa figura en todas las administraciones públicas para impulsar la igualdad de manera transversal en todas las áreas. Es conveniente que haya una persona especializada en cada administración para impulsar ese tipo de medidas, porque muchas de ellas se hacen sin presupuesto. Yo apostaría por eso, por profesionales especializados, ¿verdad?, en los ayuntamientos, o por ejemplo en las comunidades en la comunidad autónoma, en las consejerías está lo que se llama la unidad de igualdad, que está en fase de ponerse en marcha, que vendría a ser como bueno, pues revisar en perspectiva de género todas aquellas medidas que se van llevando a cabo, ¿no? Y eso un poco lo quería resaltar. José Alfonso, ¿quieres decir algo? Pues yo creo que en relación a la materia me ratifico en lo que dicen los compañeros Santiago y compañera Pilar, así como Nani. Yo creo que es fundamental que esta materia se trate transversalmente en todas las áreas, pero partiendo de una gran formación que elimine los pequeños micromachismos que todavía están patentes. Muy bien. Nani, para finalizar, invitar a la gente al jueves, que tenemos la entrega del Premio Violeta, es el acto por excelencia del Día de la Mujer. Sí, yo en principio voy a hacer 2 o 3 matices, muy cortitos. Breve. Para la gente de igualdad hace falta la dotación presupuestaria, porque esa persona debe de cobrar, sea hombre o mujer, lo que hace con lo cual, Paco, ¿no? efectivamente, creo que debe de cobrar, con lo cual hace falta la dotación presupuestaria. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Hay que eliminar muchos roles, muchos estereotipos, y debemos de trabajar todos a una, administraciones, asociaciones, educación, cultura, deporte, desde cualquier campo, y las administraciones, por supuesto, debemos de estar siempre ahí apoyando, intentando llegar ahí. Y luego creo que para mí una de las cosas más importantes de este debate es la información que han dado estos grandes profesionales esta noche, dar las gracias a ellos, invitar a todos nuestros vecinos y vecinas a que escuchen, a que vean y a que escuchen, pero sobre todo a que escuchen atentamente todas estas aportaciones que ellos han hecho, porque creo que si lo pensamos un poco, reflexiones, ¿no? Creo que sacaremos muchas cosas adelante con mucha más facilidad. Y como tú has dicho, invitar a todo el mundo a estas reivindicaciones que no se deberían estar haciendo, pero hay que seguir haciéndolas, porque creo que ha quedado bastante claro que sí hay que seguir en ello. De este programa 8 de marzo es un programa, creo que un poco distinto, en el que hemos tratado de meter matizaciones, conceptos, palabras, aunque también hay su parte lúdica, pero esa parte lúdica está bien, pero debe de estar siempre rodeada de toda la otra parte. Si la otra parte la quitamos y no la tenemos, va a ser muy difícil llegar, sobre todo que nuestros hijos lleguen en esa igualdad. A disfrutarlo. Sí, voy a decir una cosa que dice nuestro alcalde últimamente, y es que él piensa que el siglo XXI es el siglo, o va a ser el siglo de la mujer. Estoy totalmente de acuerdo con él,
pero sobre todo porque creo que es el siglo de la mujer y de esa igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Esto va en dos direcciones y debemos de apostar todos por ello. Bueno, pues esperemos que el programa haya servido para reflexionar todo un poco. A ustedes, como siempre, a nuestros espectadores, agradecerles que nos hayan acompañado. Les esperamos la próxima semana aquí en el debate de Telealama. Buenas noches.